A veces me preguntan, Ricardo, ¿qué harías diferente si comenzaras de cero? Y es una excelente pregunta que vamos a estar aquí resolviéndola en este video. ¿Qué tal, trader? ¿Cómo están? Por aquí el profesor Ricardo Ruiz nuevamente trayendo un contenido muy bueno. En este video, ¿sí? Se va a llamar ¿qué haría diferente si comenzara desde cero? ¿Ok? Y vamos a profundizar eso un poco. Pero antes de entrar allí, te pido que te suscribas. Hazlo de una vez. Mueve el mouse. ¡Cling! Dale a la campanita. ¡Ting! ¿Para qué? Para que nos ayudes a poder llevar el contenido por más personas que están en este proceso en el cual tú estás y puedan verlos esas personas y absorber la información y poco a poco haciendo mella en la mente de las personas de el deber ser y el cómo debe ser que debes de estar viendo trading. Ok, muchachos, ¿qué haría diferente si tuviera que empezar de cero? Pues lo primero que haría, ¿sí?, es buscar una metodología la cual me guste, me sienta a gusto, ¿ok? Yo cuando comencé, yo perdí mucho tiempo entre chartismo, entre ondas de helio, entre patrones armónicos, ¿qué más? Bueno, soporte y resistencia mezclados con patrones, un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Yo hasta Wyckoff me puse a estudiar y entre todas esas metodologías le dediqué promedio de 3-4 meses a cada una, ¿no? Y que realmente no fueron suficientes para poder entender, claro, ¿qué pasa? Yo tenía un problema con los stops, no me gustan los stops muy largos. Yo decía, pero ¿por qué este stop es tan grande? ¿Por qué tengo que poner ese stop de 60 pies en el euro por encima de la resistencia si voy a vender? Yo quería tener algo mucho más corto, mi ansiedad no me dejaba, ¿verdad? Cada vez que estaba en rojo se volvía literalmente más complicado, ¿sí? Y fui perdiendo tiempo entre metodologías. Yo creo que esa sería la primera cosa que haría. Yo agarraría, me centraría en una sola operativa, en una sola metodología y le dedicara todo el tiempo posible a entender realmente cómo funciona esa metodología. Yo no tuve la capacidad ni la ayuda para enfocarme en eso, así que yo dividí el tiempo, ¿ok?, en un montón de cosas y me llené la cabeza de un montón de cosas innecesarias. Yo creo que esa es la número 1, metodología. Número 2, crear un hábito de backtestear, crear un hábito desde el principio de recopilar data de la operativa. Eso también lo aprendí tarde. La primera vez estaba reacio porque backtestear es muy fastidioso. Es algo que la gente no quiere hacer, pero tiene que hacerlo. Y esa es la diferencia, ¿no? Cuando la gente hace lo que no le gusta hacer. Y cuando lo hice entendí el tiempo que había perdido y cómo yo puedo tomar ventaja del futuro, ¿sí?, buscando y viendo los patrones de comportamiento de los activos en el pasado. Cuando comencé en ese viaje, ¿sí?, yo tenía un Excel no hace mucho, se lo estaba mostrando a los muchachos. Tengo una base ahí, yo tengo uno modificado, no lo encontré, no, de verdad que me dolió mucho, porque un Excel que tenía más de 3 años de data, con gráficos y todo, algo muy top. Y les comentaba que mi momento de mi entendimiento y la comprensión de mercado a mí me ayudó mucho, ¿ok?, esa información. El agarrar esa cantidad de trades de activos y ver cómo mes a mes yo iba pasando de ser malo, mejor dicho, ser mediocre, a ser malo, a ser casi bueno, que ese es el equilibrio, y quedarme en el equilibrio mucho tiempo, y me di cuenta en qué momento ese equilibrio se rompió. Y tardó bastante ese equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía esa data en retrospectiva y tenía mi data real día a día de mi cuentica, pues, en ese momento. Y se ve como paso de ser mediocre, ¿sí?, a ser una persona que dejaba de perder y obviamente
a ese ritmo, creando ese hábito, pues era evidente que en algún punto yo iba a mejorar, ¿sí? Así que para mí, la segunda cosa que haría era implementar un backtest de mi operativa y una bitácora diaria de la operativa. Y una tercera cosa que haría, ¿sí? Es gestionar mi capital, ¿sí? Mantener un ratio de beneficio a buscar corto, ¿sí? Con un porcentaje de riesgo a pérdida establecido. Yo, de tanto que lo hice, mi cabeza siempre está al 1%, ¿sí? Cuando no estoy muy seguro, pero me gusta el trade, 0,5. Muy rara vez subo del 1%, ¿sí? Tomo más riesgo cuando opero acciones, tomo mucho más riesgo porque ya son a swing, ¿ok? Y como es a swing, pues tarda más en desarrollar. Pero cuando estoy en mi trading como tal, yo manejo mi trade dependiendo mucho de la probabilidad que yo le vea al movimiento, al patrón, ¿sí? Si sé que estoy en contratendencia, voy a ir con el 0,5. Si estoy a favor, voy a ir con el 1%. Entonces, yo establecería eso de una vez. Me costó mucho eso, sobre todo cuando 2019-2020 yo pasé a futuro, a operar futuro de Bitcoin, que es totalmente distinto a CFD. Ahí entendí eso, ¿ok? Porque hasta ese momento en CFD me iba relativamente bien, pero tomaba unos riesgos que no los estaba midiendo. ¿Por qué no los estaba midiendo? Porque me estaba yendo bien. Y lo que le dije en videos anteriores, ¿no? No te das cuenta que lo estás haciendo mal hasta que el mercado te pone en tu lugar. Porque hay un hype emocional. Entonces, estando en futuro, pues el mercado me sentó en la silla y me dijo, así no vas a poder continuar. Y empecé a usar un poco más lo que es la gestión. Y allí fue que yo logré implementar en mi cabeza, en mi hábito, ir con gestión. ¿Qué hacía yo? Yo iba por la posición, más no iba con la cuenta, ¿ok? En futuros perpetuos, tú puedes colocar, tú vas cruzado quiere decir el total de la cuenta, una posición con el total de la cuenta, la cantidad de dinero total. Y cuando es aislado, pues tú vas con un monto de la cuenta, ¿sí? Vas con un monto de la cuenta, para explicárselo sencillo. ¿Qué pasa? Si tú pierdes la posición, te sobreloteas X, Y, Z y llega a tu precio de liquidación, usted perdió esa posición, pero tu capital se mantiene intacto. En cambio, si vas con el capital y te liquida la posición, cosa que tienes que cometer una macana, lanzarte, pero activamente posible, tú perdías toda la cuenta. Ahí yo entendí de que usar la posición para mí era mucho más beneficioso que usar la cuenta completa, porque dependía mucho de lo que yo generaba en ese momento. Entonces eso me ayudó mucho a entender y fue que pude establecer esos patrones que a medida que lo fui avanzando fui minimizando esos errores de querer un poco más. Voy a meter un poco más aquí, voy a meter un poco más allá. Entonces esa sería en este caso mi tercera forma, ¿no? Si tuviera que hacer y empezar desde el principio. Y fíjense, todo se va a hacer lo mismo, ¿no? Metodología, ¿sí? Metodología, estudio, el backtest y la gestión. Otra cosa que haría, pues, volvería a leer desde un principio, ¿ok? Yo también creé el hábito de lectura tarde. Trading en la zona, inteligencia emocional de Daniel Goleman, libros que te ayuden a entender emocionalmente cuando vayas a perder, porque son emociones que nosotros tenemos que dominar, que duelen y que tenemos que dominar. Esas 4 cosas yo creo que lo debería hacer desde un principio. Establecería todo eso para arrancar de una vez con todo. Eso es realmente lo que haría y sé que si lo hago, lo vuelvo a hacer, de ese punto pues voy a saltarme unos cuantos dolores de cabeza y mucha rabia y ahorraría un montón de dinero perdido. No es que no lo voy a perder, pero perdería mucho menos de lo que se ha perdido hasta ahora. Ese sería mi top 4 para marcar una diferencia desde cero. Espero que le haya gustado, espero que lo apliques, ¿sí? Y comparte este video para que las personas puedan también apreciar el cómo debería ser
basándome en mi experiencia, cómo se debe de empezar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.